Muy buenas tardes, tengan ustedes, señores participantes de la especialización de currículo en la práctica pedagógica de la educación básica. El día de hoy vamos a tratar el módulo 2, denominado Desarrollo de las competencias, enfoques transversales y orientaciones pedagógicas. Dentro del desarrollo de las competencias van a estar las capacidades, los estándares y los desempeños. Entonces, solamente me queda decir que si hay alguna dificultad al otro lado de la pantalla, me comuniquen, por favor, para, de repente no visualizan la diapositiva o en su defecto, en el audio, video que se le va a pasar, no hay sonido. Solamente en esas circunstancias, de acuerdo a la norma de convivencia, que ya se han estandarizado a nivel nacional con el trabajo en Zoom, por favor, me comunican, ya sea abren su audio o a través del chat. Muchísimas gracias. Hablar de las competencias es hablar de lo que propone el Currículo Nacional de Educación Básica. Sabemos nosotros que esas competencias se tienen que lograr a lo largo de todo el año lectivo, en este caso del 2022. Por lo tanto, es menester ver cuáles son los antecedentes de la conformación del currículo nacional, los programas que nosotros tenemos del Ministerio de Educación, para ir analizando cada uno de estos componentes importantes. Los elementos generales en el currículo nacional de educación básica, como es el currículo nacional justamente que en 2016 fue aprobado, nos señala que es el perfil de egreso, en primer lugar. ¿Qué entendemos por perfil de egreso? A ver, es lo que se pretende lograr a lo largo de todo el año lectivo, desde que ingresa a la escuela hasta que termina la educación secundaria. Un estudiante que ingresa a nivel inicial de los 3, 4, 5 años, más los 6 años en primaria y los 5 años en secundaria, al término de ese debe haber logrado las competencias, los enfoques, las orientaciones que se pretende lograr y que están señaladas muy bien en el Currículo Nacional de Educación Básica que nosotros conocemos. Entonces, hablar del perfil de egreso es nada más que lograr aprendizajes significativos, el logro de las competencias, capacidades y desempeños a lo largo de toda su carrera, digamos así, estudiantil, desde que ingresa a la escuela hasta que logra terminar en el nivel secundario. Queda trunco, lo ideal es que se hubiera continuado con la educación superior, llámese tecnológica o pedagógica o universitaria. En ese perfil de egreso, que lo vamos a ver después, están 11 perfiles, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Todos estos perfiles apuntan a las áreas curriculares que nosotros, tanto inicial, primaria y secundaria, realizamos en escuela, ¿no? En la escuela y que es nuestro trabajo. Quiere decir entonces que estos 11 perfiles de alguna manera tienen relación, ¿no?, con las áreas curriculares, con comunicación, matemática, ciencias sociales, personal social en primaria, qué sé yo, todas las áreas, ¿no? De tal manera que si se cumple esto, entonces estaremos logrando que el estudiante salga con aprendizajes logrados y que respondan al entorno en la comunidad donde se desarrolla y que nosotros como profesores, como maestros de enseñanza, queremos lograr en ellos y eso es nuestro objetivo finalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. También vamos a ver la competencia, qué es la competencia, su capacidad y desempeños, los estándares, acompañado también de los enfoques transversales, los 7 enfoques, y las 10 orientaciones pedagógicas que el Currículo Nacional de Educación Básica nos propone, ¿ya? Vamos a hacer con ejemplos para entenderlo mejor, para que cada uno de nosotros sepa y conozca cómo es que nos hacemos nuestro trabajo en el campo, en este caso en la escuela.
Todos estos, perdón, todos estos perfiles, los 11 perfiles de egreso, como les decía, están articuladas con las áreas curriculares que se desempeñan. Pero cada una de ellas es transversal también. Quiere decir que no solamente apunta al área, sino también a todas las demás áreas. De alguna manera, el currículo nacional es todo un conjunto de capacidades, competencias, estándares, enfoques y orientaciones. Es un conjunto, más la tutoría, más la evaluación formativa, la retroalimentación que se recomienda mucho. Todos esos están articulados. De tal manera que cuando hablamos de perfil de egreso no solamente apunta a un área determinada, sino también todas las áreas de alguna manera se activan y de alguna manera son transversales. Pero necesariamente van hacia un área en común. Esa área en común está determinada inclusive por el mismo nombre que ésta lo acoge, ¿no? Por ejemplo, se reconoce como persona valiosa. Este perfil que se quiere lograr con el estudiante está asociada en inicial y primaria a personal social y en secundaria está asociada al desarrollo personal, ciudadanía y cívica, incluyendo ciencias sociales de secundaria. Pero no quiere decir que solamente esa área en particular, esas áreas en particular, son las que trabajan este perfil en formar una persona valiosa. Todos lo hacemos, comunicación, matemática y todas las demás áreas lo hacen, pero en forma muy específica, personal social, en primaria, inicial, y en secundaria, lo que es DPCC, ciencias sociales. El segundo perfil que el Currículo Nacional de Educación Básica considera, propicia la vida en democracia. De la misma manera, apunta a estas áreas que hemos mencionado, a la área de PCC, Ciencias Sociales, Personal Social, pero también todas las demás áreas, en conjunto, también realizamos el trabajo de alguna forma para propiciar en los estudiantes la vida en democracia, la vida en democracia en su comunidad, en escuela. De tal manera que esta persona, que en primer lugar se reconoce como persona valiosa, también hacemos que lo viva como ciudadano, ¿no? Y por eso que DPCC secundaria apunta prácticamente, es completa en ese sentido y se trabaja totalmente en esta área, pero una vez más repito, las demás áreas también en forma transversal trabajan. Practique una vida activa y saludable. Todas las áreas lo hacen, pero en especial educación física, también ciencia y tecnología y las demás áreas. De alguna manera, lo que se busca es que el individuo, en este caso el aprendiz, el estudiante, desarrolle a lo largo de toda su etapa escolar una vida activa y saludable. Pero necesariamente es la área de educación física y el área de ciencia y tecnología se preocupan porque muchos de los contenidos, ¿no? Muchas de las competencias apuntan a este perfil. Aprecia manifestaciones artístico-culturales y se crea proyectos artísticos. Está apuntando necesariamente a las competencias de arte y cultura, ¿correcto? Pero las demás áreas también lo hacen. A veces desarrollan trabajos en cualquiera de estas áreas y se crea que aquí vamos a desarrollar la creatividad de los chicos, ¿no? Y lo que se quiere lograr es eso, que sean creativos, innovadores. Se comunica en su lengua materna en castellano como segunda lengua y en inglés. Está hablando de comunicación y está hablando también de inglés. Ambas áreas tienen las mismas competencias, ¿no? Comprende lo que lee, escribe textos y oraliza, ¿no? Se comunica en forma oral. Entonces, estas competencias apuntan a estas tres áreas, dependiendo si es el castellano como segunda lengua o a través del inglés, que es otra área, ¿no? Que está dentro del plan de estudios. Entonces, como ustedes se dan cuenta, sí, pero las demás áreas también se involucran porque de alguna manera la comunicación está en todas ellas, ya que participan de un plan lector, matemáticas, ciencia y tecnología y las demás áreas. Indaga y comprende el mundo natural y artificial. De hecho, apunta, es una competencia muy específica de ciencia y tecnología. Igualmente, las demás áreas también participan de esto, ¿no?
Y cuando hablamos de interpreta la realidad y toma decisiones con conocimientos matemáticos, este perfil apunta al área de matemática, ¿ya? En cualquiera de los niveles, inicial, primaria y secundaria, pero no quiere decir que las demás áreas se despreocupen para que los estudiantes, ya sea inicial, ya sea primaria, sea secundaria, no tomen decisiones en sus diferentes competencias y capacidad de desempeño sobre conocimiento matemático. Lo tiene ciencia y tecnología, cuando habla de la parte de la física, no, lo tiene también el área de comunicación. Cuando habla, por ejemplo, de los números, cuando habla de la métrica, de la sílaba y el número de sílabas, está hablando de matemática. ¿No? Si yo soy profesor de comunicación y van a hacer, por ejemplo, un recetario, un tríptico, ahí el perfil de egreso también no solamente es comunicativo, no solamente va a escribir un texto, también puede en este caso conocer los ingredientes, las porciones de los ingredientes, y ahí está la matemática. Por eso le digo, colegas, el perfil de egreso, estos 11 perfiles son transversales en todas las áreas, pero en forma específica está, digamos así, enfatizada en una de esas áreas. En este caso, cuando hablamos de interpreta la realidad y toma decisiones de conocimientos matemáticos, está apuntando, en este caso, a la matemática, ¿no? Gestiona proyectos de emprendimiento económico-social. Esta área específicamente de educación para el trabajo no lo tiene inicial, no lo tiene primaria, pero los chicos desarrollan proyectos en inicial y primaria. Entonces, por ahí está también de alguna manera en forma transversal, ¿no? Trabaja esta área en estos niveles, ¿no? Entonces, se va formando la persona, sobre todo en el emprendimiento, que hoy en día, valgan verdades, ha tomado una importancia muy relevante a propósito de los 2 años de pandemia. Se están desarrollando muchos proyectos innovadores y emprendimientos en las personas, por cuanto muchos de ellos han perdido su trabajo. Entonces, el emprendimiento de alguna manera es la capacidad que tienen los sujetos, los individuos, y nosotros más que nada tenemos que formar en los estudiantes a que puedan crear proyectos, puedan crear empresa pequeña. No sé si han escuchado este niño que ya a esta edad de los 11, 12 años tiene una cooperativa de ahorro y él lo ha hecho con sus compañeros. Imaginen ustedes, es un empresario de 11 años. ¿Por qué nosotros no podemos promover también eso en la escuela? ¿No? El estudiante no, ya conocemos hoy en día que los estudiantes se forman en 3 dimensiones y eso lo sabemos. El conocimiento es una parte fundamental, básica, pero también está el saber hacer, o sea, la potencialidad que tiene el estudiante para hacer las cosas, para realizar proyectos, o sea, lo que es la parte procedimental, y también lo que va con la persona como valores, como actitudes, como ética, que está encaminada a realizar con los estudiantes el tercer saber, que es justamente el saber ser. Entonces, este es actitudinal, que es parte de las 3 dimensiones, es importante y no debemos dejar de lado, porque si nosotros queremos que, como el primer perfil que dice, se reconoce como persona valiosa, si no tiene autoestima, no desarrolla habilidades blandas o habilidades sociales con los demás, entonces pues no estaremos que una persona se reconoce de forma valiosa, porque no tendría de repente la facultad de desarrollar su autoestima, ¿no? De que se quiere y que es muy importante él en la sociedad actual. Aprovecha responsablemente las TIC, es una competencia transversal, es la competencia 28, colegas, y es una de las más importantes y que debemos dejar de darle mucho énfasis. Pero lamentablemente en un lugar como ustedes trabajan en la selva y en la zona rural, no me, o sea, seguro que ustedes me van a sentir con la cabeza de donde están, hay dificultades para la tecnología. Hoy mismo, por ejemplo, muchos de ustedes tienen dificultades para, por ejemplo, abrir su cámara o de repente emitir un audio, abrir el audio, porque la banda ancha del internet es muy débil en la selva. Todo lo que es Pucallpa, Tarapoto, Jai, Iquitos, Nauta, pues el Ucayali, el Alto Marañón, Purús, peor todavía, no se pueden comunicar y por eso hacemos esta grabación, para que a partir de mañana se le dé el link a la empresa de Isemia y puedan ellos verlo después. Y esto es el gran problema. Me gustaría tener un público ahí para poder trabajar con ellos y que participen. Y también les digo a ustedes que pueden abrir su audio para participar en cualquier momento
de repente algo que no está claro, o que quieren reforzar, etc. Muy bien. Entonces, las TIC son importantes porque estas tecnologías de la información y la comunicación se quedan en casa, ¿no? Tuvimos muchos problemas en 2020, profesores que no sabíamos, estoy hablando en plural, no sabíamos de repente manejar estas herramientas muy importantes y que nos ha salvado de no tener 2 años perdidos totalmente, ¿no? Se ha perdido en parte, sí, porque el año 2020 fue un fracaso total. El 2021 se ha mejorado un poco más y aprovechando con Aprendo en Casa se ha mejorado. Pero miren, se ha quedado la educación híbrida también, o sea, cuando ahora cualquier circunstancia no hay clase presencial, los profesores tienen su grupo de WhatsApp y pueden seguir trabajando. O sea, la presencialidad ya no es única en las escuelas de hoy día. Hoy tenemos que convivir con la tecnología, pero le digo, lamentablemente, ¿no? Ya esto depende de las autoridades del gobierno central, qué sé yo, de fortalecer las escuelas con herramientas TIC, mínimo con tablets, y hay lugares que no llegan nunca a la tablet. Nos dijeron que iban a dar gratuitamente a los lugares, a las zonas rurales, y no ha llegado. Y eso es realmente un problema, porque el profesor se siente impotente para decir, no tiene tablet, menos tienen los estudiantes, entonces ¿cómo van a poder trabajar? Entonces ahí hay como, si bien es cierto, las TIC debemos aprovechar, pero siempre y cuando se deben aprovechar es cuando tengamos las herramientas mínimas, una mini lacto, una PC, no sé, ¿no? Ahora que hay muchas herramientas TIC en el mercado, los gobiernos deberían satisfacer esta necesidad en todos los colegios, generalmente de las zonas muy alejadas de las ciudades, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente, es la competencia 29. La aprovecha las TIC, es la competencia 28, transversal. Y la desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente, gestiona su autonomía, es la competencia 29. ¿Qué es lo que se quiere buscar, perdón, en el perfil de egresos de los estudiantes en el Currículo Nacional de Educación Básica? Que sean personas autónomas, que gestionen su propio aprendizaje. Lo que queremos es lograr que estudiantes no estén supeditados a que si el profesor esté permanentemente con él, de forma sincrónica, presencial, ya sea esta híbrida o no híbrida, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Los chicos necesitan desarrollar su autonomía para que sean capaces de autorregular su propio aprendizaje. Cuando el estudiante por sí solo logre aprendizajes, él habremos logrado la tan ansiada autonomía. ¿Cómo se gestiona esta autonomía? Es muy importante conocerlo, colegas, porque desde el perfil de egreso, si aquí fallamos, entonces cuando terminan en quinto y secundaria, pues no nos lamentemos que no hemos avanzado nada, ¿no? Sigan teniendo problemas en todas las áreas, parte de las áreas, o algunas de las áreas que sabemos que el perfil de egreso sostiene que para que el estudiante se forme totalmente hasta quinto y secundaria, estas 11 perfiles se deben lograr y otros, por supuesto, ¿no? Yo creo que para desarrollar la gestión de la autonomía necesitan tener muchas habilidades los profesores para ser empáticos con ellos, entender de acuerdo a la problemática donde se ubiquen los estudiantes para que ellos puedan, con las muchas dificultades que tienen, sobre todo en la selva, cómo ellos pueden aprender por sí solos, ¿no? De repente no tienen las herramientas, uno hay que facilitarlas. Puedes tener facilidad de entrar a Internet, el poco tiempo que puedan tener de entrar a Internet en una cuestión híbrida en sus casas, se les puede recomendar algún blog, algún link, ¿no? A través del WhatsApp también, para que usen esa herramienta, ¿no? Y de ahí de repente lograr su autonomía, ¿no? Su propio aprendizaje, y para no tener problemas nosotros, porque si ellos desarrollan su autoaprendizaje, nosotros vamos a sentir contentos, porque vamos a tener un estudiante que cuando pueda de alguna manera llegar al aula, sea capaz de compartir con el docente y diga lo siguiente: excelente profesor, mire, yo ya tengo esto, lo que usted me ha dicho, ya lo estudié. Entonces el estudiante nos va a ayudar, porque el propósito de la educación, por ejemplo, tipo híbrido, es eso, que el estudiante en su casa sea capaz de regular su aprendizaje, ser autónomo, y cuando vaya, nosotros, los profesores, en la escuela, el poco tiempo que esté, porque híbrido significa que esté un tiempo en la escuela presencial y un tiempo trabajo remoto o a distancia, de tal manera que se le da ciertas actividades a los chicos. Esto lo desarrolla y cuando vienen a la escuela complementan ya, no se repite la misma clase, ya me ayudaron. Es lo mismo que se hace en las universidades desde hace mucho tiempo.
La educación híbrida, alguien me preguntó, doctor, ¿qué cosa es la educación híbrida? Es eso, ¿no? De tener dos modalidades de presencia de los chicos, ya sea totalmente en las aulas, por horas, por tiempos, por días, y la otra parte en las aulas. Ahora, eso en algunas instancias se está realizando, colega, en las ciudades donde la asistencia ya es total, pues bien, pero hay lugares que sí se está permitiendo esto de lo híbrido. Y como le digo, aprovechar pues entonces que el estudiante desarrolle esa gestión de autonomía. No ha sido en vano estos 2 años, ellos han logrado su pequeña autonomía. Digamos pequeña, ¿por qué? Porque los estudiantes han estado en casa, los estudiantes, sus padres han hecho de profesores de apoyo, no hemos estado nosotros, hemos estado al otro lado de la pantalla, a través del celular o a través, si han tenido mucha suerte, a través de un Zoom, como una computadora, una PC, una laptop o una tablet, que son muy pocos y contados. Pero saben que la autonomía lo han desarrollado, por eso dice que no hay mal que por bien no venga. En este tiempo que los chicos han estado fuera de circulación en las aulas, que han estado en sus casas 2020-2021, han desarrollado esa autonomía que les digo, porque muchos de ellos preocupados, seguro ustedes seguro conocerán, porque quién más que ustedes, que hay alumnos que sí han preocupado por su autoaprendizaje. Esa es la autonomía. O sea, son capaces de desarrollar, buscar información, a lograr aprendizaje por sí solos, y cuando vayan a la escuela, en la etapa presencial, ya puedan ir con un producto, una actividad hecha y el profesor lo complementa. Eso es lo importante, que es aprovechar la autonomía. Y eso se va a lograr con mucho esmero por parte de nosotros, creándole confianza, señalando de que busque información, que yo le voy a ayudar, te voy a monitorear, yo te voy a decir cómo busques información, te voy a dar este link, vamos a estar siempre en contacto, busca tu información, ayúdate también a ti solo y cuando vengas a la escuela voy a complementar esa información. Esa es gestionar la autonomía, que se vaya desprendiéndose ya el sentido de que el profesor es el único, ¿no? Si el profesor no está en el aula, si el profesor no está presente, virtual o ya sea presencial o virtual, no, el estudiante no puede lograr nada. No, no, olvídense de eso, ¿no? Olvídense. El estudiante puede hacerlo, va a depender de nosotros, mucho de nosotros. Y finalmente comprende y aprecia la misión espiritual religiosa, está apuntando a la área de educación religiosa. Pero, y les vuelvo a repetir, y con esto termino esta parte, de que todas estas áreas, porque la parte espiritual y religiosa la formamos todos en todas las áreas, ¿no? Si bien es cierto, no nos abocamos totalmente a sus dos competencias que señala el currículo nacional, pero sí, de alguna manera, oramos, pedimos, los que somos cristianos o aquellos que no, que tienen diferente, de repente, tipo de religión, pero siempre estamos con el Hacedor, con Dios para poder inculcarnos a hacer bien las cosas, etcétera, ¿no? Esto es crucial. El perfil de egreso, más lo que vamos a continuar con las competencias, capacidades y desempeño estándar y los enfoques transversales, forma todo el currículo nacional de educación básica. Y ahí está nuestro trabajo. ¿Ya? Conocer el perfil de egreso nos lleva después a conocer los estándares, porque cada uno de ellos nos va a llevar al estándar de aprendizaje, nos va a decir, esto es lo que quiero para que sea una persona valiosa. Esto es lo que queremos nosotros en el Ministerio de Educación para que se le propicie una vida en democracia. Esto es lo que queremos para que desarrolle TIC. Esto es lo que queremos para que sea un gestor de su propia autonomía el estudiante. Todo eso, por eso es la parte fundamental, conocer. Muchos piensan que el perfil de egreso, perdón, que el perfil de egreso solamente es una letra ahí que está para complementar. No, no, no. Es el perfil de egreso, es como parte del currículo que tenemos que desarrollar con los estudiantes. Y luego tenemos estas definiciones claves que lo vamos a hacer una por una, ¿no? Desde los desempeños, las competencias, las capacidades, los estándares y los desempeños propiamente dichos. Cada uno de ellos forma un escalón, como señala la diapositiva, pero cada una de ellas está comprometida con alguna habilidad, facultad, recurso que el estudiante deba tener. Y eso nosotros lo debemos conocer. Si no conocemos esta base que forma parte de la planificación, imagínense, ¿no? Hablamos de competencia, ya estamos cansados de hablar por competencia, pero a veces no lo entendemos propiamente, qué cosa es competencia. Una vez en una reunión presencial, en una institución, en el mes de marzo, creo que ha sido en la planificación, ¿sí? Me invitaron. Entonces me dicen, doctor, quiero que nos desarrollemos la competencia. Hice muchas preguntas
y nadie me podía responder cuál es el fin supremo de la competencia. ¿Qué es lo que busca la competencia? ¿Qué es lo que busca la competencia del estudiante? Ya sabemos que es un conjunto de recursos, que mientras más se combinen estos recursos, habilidades y destrezas, se vuelve más competente. Pero ¿dónde está el asunto de que la competencia es importante? ¿Saben? La competencia es importante porque hace que los estudiantes sean capaces de desarrollar esa parte que está en la orientación, que vamos a hacerlo también, en la primera orientación, que es sobre sobre las dificultades que tenemos para empezar una reunión, una clase, y que de ahí arrancamos en búsqueda de la información y luego el propósito, etcétera. Ahorita estoy un poco, como dicen, estoy viendo eso. Partimos de todo aprendizaje que queremos lograr en los estudiantes, vamos a partir de las dificultades que tiene, de la competencia retadora que el estudiante tiene, en búsqueda de desarrollar esa competencia que tanto queremos lograr en el estudiante, es que nosotros nos vamos a abocar. La palabra mágica está aquí, vamos a verla, pero yo quería lograr esto, y ya, los estándares, vamos a verlo. Y los enfoques transversales termino de desarrollar. Este es lo que queremos lograr. Por eso es importante, le traigo para ustedes las orientaciones, lo estamos dejando de lado. Toda competencia debe alcanzar a desarrollar un reto del estudiante, partir de las situaciones significativas. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos partir de un problema. Ese problema es para solucionar algo. En ese problema, y ustedes lo han hecho en la planificación, en mes de marzo, lo han hecho de tal manera que lo que se busca es desarrollar situaciones retadoras en base a preguntas, decirle qué es lo que frente al problema que existe en la realidad, en el entorno, o frente a una acción o actividad que realicemos, entonces nosotros nos propongamos con los estudiantes un propósito, es lograr que esa dificultad que hay, partiendo de una situación significativa, ¿qué es lo que se va a lograr? O sea, ¿cómo lograr darle solución al problema? Si el problema es, por ejemplo, que hay contaminación en el colegio, porque de repente los servicios higiénicos, y sobre todo en las zonas rurales, están descuidados, y hay contaminación ambiental, hay contaminación en la escuela, ese es un problema. Si, por ejemplo, hay problemas de delincuencia cercana que está afectando a los chicos cuando estos salen, son sometidos de repente en las mototaxis y que se los llevan, sobre todo en secundaria, a las niñas, a los estudiantes, están en peligro. Ese es un problema. Cuando en la escuela hay problemas del agua potable, porque el agua no es 100% consumible por el ser humano, sino son aguas que vienen de los ríos, de un pozo, etcétera. Entonces, ese es un problema. Y todos los problemas que tengan, o acciones también. Alguien me dijo, doctor Venegas, nosotros nos han dicho que desarrollemos problemas, que solamente problemas se deben hacer. No, por favor. También algunas actividades y acciones propias, por ejemplo, el aniversario del colegio. El aniversario del colegio no es un problema, pero nosotros lo podemos tocar. Muchos de ustedes lo van a tocar. Ya vienen las fiestas patrias, dependiendo del lugar donde están, ¿no? La fiesta de San Juan, por ejemplo, están mencionadas en la selva. La fiesta de San Juan es una actividad que lo pueden haber hecho, seguro que ustedes lo han hecho como una experiencia de aprendizaje. ¿Ese es un problema? No es un problema, pero es una actividad, es una acción, es una situación dada. Y nosotros, todo lo que nosotros hacemos es en base a situaciones y actuaciones. Situaciones que pueden presentar dificultades y actuaciones que los chicos hagan, desarrollen, ¿no? Y ahí están las competencias, los desempeños, los estándares. Pues bien, entonces volvamos al principio. Una competencia que es un conjunto de recursos, que mientras más recursos se combinen, la competencia es justamente más potente, lo que busca es solucionar el problema que estamos planteando. La competencia se aboca a eso.
¿no? A resolver la situación significativa, esa situación que nos preocupa y que queremos hacerlo, o esa actuación que nos preocupa del aniversario, que queremos lograr un buen aniversario, que queremos lograr buenas fiestas patrias, que queremos lograr diferentes eventos, por ejemplo, como le decía, la actividad de San Juan en el 24 de junio, que ya prácticamente estamos a pocos días. Entonces, de eso se trata, queridos colegas. Ahí se demuestra la competencia. Cuando el estudiante o los estudiantes son capaces de realizar cosas, cuando ellos se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, vamos a realizar tal cosa, vamos a hacer esto, lo otro, se comportan como líderes. Eso más adelante lo vamos a ver en un video. Eso es ser competente. Cuando un estudiante no le dice sí a todo, sino que toma sus previsiones y pone su punto de vista. Cuando es crítico, reflexivo, no cuando agacha la cabeza, como en estos tiempos, que el profesor era el instructor y nosotros solamente acogíamos lo que el profesor dice y no podíamos emitir ninguna opinión por miedo o de repente por falta de conocimiento, porque nos enseñaron así. Hoy no, los chicos de hoy en día tienen que ser críticos, reflexivos, trabajar con el profesor, trabajar entre estudiantes y poderse decir las cosas que no están entendiendo, aquellas cosas que se le dificulta. El estudiante tiene la voz para participar juntamente con el profesor y plantear situaciones retadoras. La solución para una dificultad, una situación significativa en la escuela, no se la da el profesor, es en conjunto, pero lamentablemente eso no se da en el mes de marzo, porque los estudiantes vienen después que planificamos. Entonces yo comentaba hace poco con unos colegas que habían venido de Lima, del Ministerio de Educación, en una reunión, una conferencia, y les planteé, ¿cómo es posible que hablemos de una evaluación diagnóstica de entrada y el ministerio proponga comunicación en matemática y a las demás áreas los deje huérfanos, y sobre eso nos pidan trabajar la planificación? Cuando la planificación, queridos colegas, se ha hecho en marzo. Cuando hemos entrado a las aulas, ya los estudiantes del 21, no sé, la tercera, cuarta semana, hasta el 28 de junio, creo que marzo, perdón, hubo la propuesta de que todas las clases empezaran por esto de lo que estamos pasando. Entonces se dijo, ¿no?, que nosotros desarrollemos la evaluación diagnóstica y sobre ella, pero si ya teníamos que tener algo, si ya teníamos que tener una experiencia de aprendizaje con sus actividades. ¿Cómo es? Lo ideal es eso, que la planificación se haga con los chicos. Porque miren ustedes, y vuelvo a repetir esto incansablemente, ¿qué es mejor en la planificación de ustedes, colegas que me están escuchando? Planificar para desarrollar mi trabajo en relación a cómo voy a hacer mis clases, o pensar en el estudiante y decir, ¿qué es lo que necesita mi estudiante para aprender? Pero nosotros no decimos eso. Nosotros nos planteamos una pregunta, ¿qué es lo que yo quiero para enseñar? Y al estudiante lo dejo para que él haga lo que yo ya planifiqué, pero no le invito al estudiante a participar. Cuando la gran pregunta sería, ¿qué es lo que necesita mi estudiante aprender para yo enseñarle? ¿Sí? Para yo enseñarle, porque solamente así yo puedo realizar mis clases. Mis sesiones son magníficas porque en base a su problemática yo podría de alguna manera satisfacer esa necesidad que tiene. ¿No les parece a usted? ¿O usted cree que llega a una situación, ¿no? O llega a una situación y lo único que hace es, vamos a hacer esto, y el resto no participa? Haga usted eso en una comunidad y la van a sacar. Oiga, aquí hemos venido a todos a ver la solución, no a que usted nos dé una solución. Vamos a trabajar en conjunto. Una situación, ¿no?, por más difícil que sea, cuando son varias personas las que piensan, se hace mejor. Pero nosotros solos con nuestra computadora, con nuestra laptop, con nuestro papel, sea como sea, hacemos nuestro diseño de sesión, de experiencia, ya sea colegiada o no colegiada. El asunto es que el estudiante no participa. Es más, cuando se ha realizado la evaluación diagnóstica, muchas escuelas, muchos colegios, espero que ustedes no han hecho el plan de mejora. Entonces, yo pregunto sobre, al menos ya,
La primera experiencia no se pudo porque ya estuvo planificada, pero la segunda, pues, en base a los resultados de los estudiantes. Seguro que han obtenido ustedes resultados negativos a nivel nacional. Yo he hecho muchas consultas a nivel nacional y muchos de ellos me han dicho que, por decir el 100%, los estudiantes están mal en comunicación y en matemáticas. Y también hay una preocupación. ¿Por qué tiene que ser solamente comunicación y matemáticas y las demás áreas están pintadas? Cada colegio, cada escuela debió hacer su propia evaluación diagnóstica. Y no se necesita mucho tiempo, no hay que atiborrar al estudiante con tantas preguntas. Con una o dos preguntas es suficiente para saber cuánto el estudiante conoce, qué dificultades tiene. Y en estos 2 años ha tenido dificultades muy, muy severas. Son prácticamente pues 2 años de no contar con su presencia. Entonces no conocemos nada de ellos, no hemos conocido nada de ellos. ¿Cómo vienen? ¿Qué dificultades tienen? Entonces lo primero que se debió hacer es una evaluación diagnóstica institucional. El ministerio ya lo ha traído después, ¿no? Y obligado a que la evaluación diagnóstica, ¿por qué la evaluación diagnóstica no la entregaron en el mes a finales del mes de febrero? ¿Dónde están sus técnicos? ¿No? ¿O por qué a nivel regional como lo hace Arequipa? Arequipa es un ejemplo. Yo trabajo con Arequipa, he trabajado con ANTA en Cusco, excelente. Ellos con la ruta de aprendizaje pues se adelantaron a todo el mundo. Todos se copiaban de nuestra ruta de aprendizaje. Recordarán ustedes, si son profesores de esa época de 2013, 2014, todos cogían ANTA y estaban en internet, pegábamos todo eso. Yo he trabajado con ellos y hacíamos pues las pruebas diagnósticas, ¿no? Y lo hacíamos a nivel regional. Lo hemos hecho, queridos colegas, ¿ya? En Cusco también, en Puno también, en Cajamarca también fue otro punto. El resto no quisieron participar. La Libertad quiso intentarlo, no lo pudo lograr. Iquitos menos, no trabajó, Pucallpa no trabajaron, porque es muy importante que a nivel regional, queridos colegas, desarrollen su propia evaluación diagnóstica y no esperar que Lima, que es la capital, que es costera, y que tiene de repente muchas facilidades como el internet, las TIC, que son muy útiles allá porque tienen las herramientas, y nosotros tengamos que esperar que Lima nos entregue las evaluaciones para nosotros aplicar a nuestro, como si ellos fueran muy duchos en la materia, como si los que están allá pertenezcan a Iquitos, pertenezcan a Tarapoto, a Jaén, a Maynas, a Pucallpa. No, queridos colegas, no, regional debió hacerse. La UGEL debió plantear en el mes de febrero, porque ellos trabajan corrido, tienen sus vacaciones un mes nada más como directivos, como especialistas, director de UGEL, qué sé yo, y reunir a un conjunto de profesores, los profesores de cada una de las grandes, de repente, pues, instituciones educativas que hay en el lugar, en la provincia o región, e invitarlos para que hagan una evaluación, desarrollen preguntas, porque conocen la realidad. Eso es lo que está pasando, queridos colegas. Por eso la evaluación de diagnóstica no sirvió para nada. No sirvió para nada, ¿no? En mi institución no le han hecho caso. Nosotros hemos aplicado nuestra propia evaluación diagnóstica al inicio con los chicos en clase. Nosotros iniciamos, me parece que el 21, sí, el 21, la tercera semana, no el 28, el 21. Y se hizo la prueba diagnóstica con ellos. Y no solamente se hizo matemática, comunicación, se hicieron todas. Cada profesor trabajó por su lado. Pues un colegio grande, pues se trabajó y cada uno de ellos en forma colegiada plantearon su situación, se aprobó sobre qué aplicar en la evaluación diagnóstica y luego se han obtenido los resultados, se han dado los resultados, se han dado a conocer. Si bien es cierto, ya había una experiencia por trabajar, pero en la segunda experiencia se está trabajando con ello. Se está trabajando con la problemática detectada. Muchos problemas de los chicos, todos un problema. Muy bien. Eso es lo que yo quería abocar, de repente me extendió demasiado. Más que ser la competencia como un conjunto de recursos, capacidades, destrezas, habilidades, y que los chicos de alguna manera hacen que esto se desarrolle, que tenga sentido ético, pertinente, o sea, le pertenezca al estudiante, sea real, y que busquen un propósito específico de solucionar problemas, es que justamente esto último es lo que se busca. Lograr retos importantes que el estudiante lo desarrolle. Si el estudiante no desarrolla retos para resolver la situación significativa, o sea, el problema, o la actuación,
ya hemos dicho, una situación dada del aniversario, qué sé yo, no es competencia. Puede ser cualquier cosa, pero no es competencia. Por lo tanto, si no se desarrolla competencia, queridos colegas, no se es competente, el estudiante no desarrolla competencia, entonces no es competente. Y nosotros tampoco estamos realizando competencias con ellos, ¿no? Es muy importante entonces dejarle a los estudiantes que compartan con nosotros parte de la planificación. Sería muy bueno que ustedes, colegas, en una próxima experiencia de aprendizaje, porque se la está haciendo experiencia de aprendizaje, me parece significativo, porque se trabaja con varias áreas, y por favor, ya dejarse el cliché, ese cliché de que la experiencia de aprendizaje se trabaja solamente con áreas integradas de 4 o 6 áreas, no, colegas. Tienen que trabajar todas. Es más, yo diría, es una discriminación, y lo he dicho en muchas reuniones. No puede ser posible que las áreas integrales de central de comunicación, matemáticas, ejercicios sociales, de PC, nada más, y ciencia y tecnología. ¿Y las demás áreas, por qué? ¿No son importantes? ¿Acaso no se quiere que los chicos desarrollen competencias en forma global? Además, la competencia no es globalizadora. No es que era globalizadora una de sus características, no que era pertinente, que le pertenece a todos, no solamente a una, dos, tres, cuatro áreas. ¿Acaso no era la competencia una característica de que hace que sea comunicadora y sea socializadora? ¿Dónde está la socialización? ¿Dónde está la comunicadora o que es comunicante con los demás cuando solamente se trabaja con ciencia y tecnología, con matemática, comunicación, DPCC, ciencias sociales y las demás? Arte, religión, ¿dónde están? ¿Dónde está el inglés? Entonces yo pregunto eso, ¿no? Entonces, por eso se debe buscar que todas. Ahora también, si se trata de terminología, alguien me preguntó, profesor, ¿en qué se diferencian las áreas integradas de las áreas no integradas? Muy sencillito, muy sencillo, colegas. Áreas integradas son aquellas que forman parte de la experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, si yo incluyo a todas, todos van a ser integradores. Es más, responde a la competencia. La competencia es integradora. Y si lo voy a ubicar en 4 o 5 y el resto sean convidados de piedra, que trabajen por su lado, eso fue de repente el año 2021, por los problemas que había. Aún con todo se debió trabajar porque ellos prácticamente no han desarrollado nada. Claro, porque no entraban dentro de la experiencia de aprendizaje, estaban fuera. Entonces, ¿qué se está logrando con eso? Más deficiencias en el desarrollo de competencias de los chicos. Entonces, se dice áreas integradas porque integran esa actividad. No, y se llama áreas no integradas, por supuesto, su nombre lo dice, porque no forman parte de la experiencia de aprendizaje. Entonces, esa es la cuestión que respondí a la pregunta de un colega. Muy bien. Si conocemos que la competencia es un conjunto de recursos, es su frase más sencilla que todos conocemos, que combinación de recursos, mientras más recursos se combinan, más competente esto, ya le dije el meollo del asunto, el key del asunto es que respondamos a retos, solucionemos problemas, eso es. Si una competencia solamente es desarrollar capacidades, habilidades, enseño por acá, pero no resuelve el problema, no participa de la actuación, que puede ser una fiesta, un aniversario, qué sé yo, entonces no es competencia. Las capacidades, por lo tanto, son los recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Los recursos que yo utilizo para la competencia. Entonces, ahí están los conocimientos. Alguien me dijo, los conocimientos ya se perdieron. No, los conocimientos están ahí, nunca se han perdido. Es más, es la parte fundamental, es la base. Si un estudiante, díganme ustedes, no conoce las partes de una oración, si los estudiantes no conocen las operaciones fundamentales, suma o adición, sustracción, producto, que es multiplicación o división o cociente, no conoce eso, ¿qué estamos formando? La base son los conocimientos, pero también entran las otras dos dimensiones, el que resuelva problemas, el que haga, desarrolle, ¿no? Pueda escribir textos, pueda comunicarse con los demás, pueda comprender lo que lee en comunicación, pueda ser importante, ¿no? Quererse a sí mismo, desarrollar la autonomía. Todo eso, como hemos visto en el perfil de Grecia, ¿se dan cuenta ustedes? Todos tienen relación. Entonces podemos decir que estas tres dimensiones forman parte y que el conocimiento es uno de ellos, ¿no? Pero en nuestros tiempos, con la anterior
enfoque conductista era pues el conocimiento, ¿no? Solo vale el conocimiento, el resto no nos interesa. ¿Para qué voy a dar comportamiento? Eso forma parte del auxiliar de educación. Eso es una notita por ahí, cómo se comporta su libreta de control. No, no, no. Hoy en día, el saber ser es muy importante, porque forma personas, y lo estamos olvidando. Por eso hay delincuencia en las calles, por eso los chicos se están peleando en las escuelas, por eso está ocurriendo todos estos desmanes de pelearse, jalarse los cabellos a los niños en diferentes colegios del Perú. Es lo que está pasando. Alguien me dijo por ahí, no, pues profesores, que así han venido de la pandemia. ¿Cómo que así han venido de la pandemia? Ya ese es, no, 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 es un pensamiento retrógrado. ¿Qué tiene que ver la pandemia con las actitudes que también... Los chicos siempre han presentado actitudes negativas, muchos de ellos, y eso se trata ya de que cada escuela tiene que pues ponerle orden en casa, ¿no? Eso se trata de establecer normas de convivencia, ¿no? Eso se trata de desarrollar justamente esa dimensión de la competencia, ¿no? Recuerden que la competencia, y vuelvo a repetir, tiene tres dimensiones. La dimensión del conocimiento, o sea, el saber conocer, el desarrollo del saber ser, o sea, como persona, actitudes, valores, etcétera, y el saber hacer, lo procedimental, hacer cosas, resolver ejercicios, problemas, situaciones dadas a través de lo que el profesor desarrolla en clase. Si la tenemos muy clarita, que estas tres formas específicas de desarrollar la competencia lo hacen los estudiantes, estoy formando un individuo que está listo para la convivencia, porque el saber convivir es ya en la comunidad o en su casa, ¿no? En la escuela, qué sé yo. Todo esto lo tenemos que hacer. Pero que de repente alguien por ahí le pregunté y un poco que se sintió mal, le digo, bueno, a no ser que usted siga trabajando con conocimientos, siga preguntando qué es la célula, siga preguntando qué es la planta, siga preguntando qué es la fotosíntesis, siga preguntando cómo se resuelve ejercicios de 20 por 4, 80 por 50, 30 por, como en estos tiempos. Si usted está haciendo eso, ahí sí avalo lo que estoy diciendo, que solamente hace usted conocimientos. Entonces, la competencia le está dejando a un lado, porque está, como dicen, chueca, o le falta pues 2 piernas más, tiene 3 piernas, tiene 3, tiene, por hacer una acotación nada más, ¿no? Tiene 3 miembros fundamentales, tiene 3 dimensiones, usted tiene que desarrollarlos todos. Las actitudes se tienen que valorar, ¿no? Ah, me dijo entonces, y acá les he traído un conjunto, ya sea actitudes, habilidades y conocimientos. En conocimiento, los procedimientos, cómo se desarrolla, ¿no? La ciencia se preocupa mucho cómo se desarrollan cada una. Cómo se desarrolla, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es que el sol, las hojas, el oxígeno ingresa a través de las raíces? ¿Cómo se forma la savia bruta, la savia elaborada? Y cómo los azúcares, etcétera, etcétera, y luego da el producto. Es la fotosíntesis. Entonces, esos son procedimientos, cómo elaborar un óxido, cómo elaborar ciertas cosas, o los chicos también, cómo desarrollar pequeñas habilidades cuando hacen, por ejemplo, ya viene la presentación de proyectos para la Feria de Ciencias. Todos esos procesos procedimental, de ahí viene la palabra procedimental, ¿no? Que ayuden a desarrollar más adelante formas de hacer las cosas, entonces forman parte de los conocimientos. Los conceptos. Es necesario tener conceptos y definiciones, si no, no sabríamos qué hacer. Si alguien me pregunta a usted, bueno, ¿y qué es la competencia? Al decir que es la competencia, estoy conceptuando la competencia, tengo que tener una idea, una noción, un juicio, ¿no? Para poder razonar y decir, la competencia es un conjunto de combinación, de capacidad, un conjunto de recursos, habilidades. Eso tengo que saberlo. ¿Qué es cualquier concepto? ¿Qué es el ecosistema? Eso es forma básica, colegas, ¿no? Las teorías, de alguna manera, cuando con los chicos se desarrolla en matemática, hay también, por ejemplo, cómo desarrollar las figuras geométricas. Ahí se acuerdan mucho ustedes de la famosa corolario, tesis, ¿no? Hipótesis pequeñas, eso ya se olvidaron. Eso trabajamos en nuestra formación conductista. Y eso ya no lo veo que lo hagan en matemática, ¿no? Las áreas, el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? O para las fórmulas pequeñitas de cómo llego a decir que el cuadrado es L al cuadrado, cómo hallo el área del cuadrado, L al cuadrado, cómo hallo
el área del triángulo, la mitad de base por altura. ¿Cómo lo demuestro? Eso es lo que nos está faltando, ¿no? Frente a esto, ¿no? Decimos, mira, primaria, el área del triángulo es igual base por altura sobre 2. Ni siquiera le decimos que es la mitad de base por altura sobre 2. ¿No? Tan simple es hacer eso, que hacer un rectángulo, poner una diagonal, y eso es todo. Ahora serán dos triángulos. Ese triángulo es la mitad, pues ¿es la mitad de qué? La mitad del rectángulo, un medio, ¿se dan cuenta? Y base arriba, y la altura al costado, o el ancho, y eso es todo. Y eso es todo. Y ahí el estudiante lo verá, ya, base por altura, por sobre 2. En otras palabras, es media base por altura. Pero si no lo enseñamos así, queridos colegas, y solamente traemos la fórmula y decimos, esta es la fórmula, y no se dice cómo llegamos a esa fórmula, cómo llegamos al L cuadrado, cómo encontramos el área de un cuadrado. L cuadrado, tú tienes que enseñar lo primero que es el perímetro, pues. Mira el perímetro, lo mido por acá, no es igual al área, porque el área es todo el espacio que está adentro, y el perímetro es lo que está alrededor. Cuestiones muy sencillas, colegas, muy sencillitas. Y eso es lo que nos está faltando, ¿no? La teoría. Enseñarles a los chicos que los conceptos, los conocimientos, los procedimientos son importantes porque es la base. Y ahí podemos despegar a los demás. Actitudes, el comportamiento, cómo se comporta el estudiante, qué hacemos, cómo somos nosotros modelos para ellos. Porque el estudiante se comporta como el modelo se hace presentar frente a él, o sea, el profesor, los profesores. Comportar, o sea, cómo yo me portar, tener a lo que hace mi profesor. O sea, yo tengo que tener comportamientos como es en mi hogar, cómo se comportan mis padres. Y de ahí a la escuela, cómo se comportan mis compañeros, yo como estudiante. Y tengo que mirar como modelo a mi profesora, a mi directora, cómo se comportan ellos, el personal auxiliar de servicio. Todos contribuyendo a una mejor actitud. El sentimiento, cómo se siente después de la pandemia, qué es lo que le está pasando. Es el pensar, que es el manejo de situaciones y que les puede llevar a tomar una decisión. Un mal pensamiento lo puede llevar a la catástrofe. ¿Ya? El pensamiento es conocer en sí, darse cuenta de lo que está sucediendo para luego comunicar algo. Entonces, por ahí como que está faltando. Y yo le decía hace poco, está faltando conocer en la parte cognitiva, está faltando conocer los sentidos que hace la percepción, cómo se perciben las cosas. A veces somos muy ligeros nosotros frente a una situación dada de visión, ya queremos emitir una opinión al respecto, pero no nos ponemos a pensar si lo que vamos a decir está bien o está mal. ¿No? Juzgamos, ¿no? El estudiante no puede juzgar tan solamente por la observación, tan solamente porque voy a oler algo, son todos los sentidos, escuchar algo. O sea, yo escuché algo y eso ya me lleva a una inferencia, a una interrogante, a plantear una hipótesis. Así es. No, queridos colegas, estamos enseñando mal el desarrollo del pensamiento, o sea, que se dé cuenta de lo que va a decir es mucho más importante para la reflexión. Si puede decir cualquier cosa, disculpen, cualquier pachotada, puede estar cometiendo algún problema y es más, ahondando un problema. Y luego las habilidades motoras, esto forma parte de la parte procedimental, ¿no? Una de las dimensiones. Los niños, la capacidad motora gruesa, la capacidad motora fina, a cómo los estudiantes más emocionantes, los chiquitos, estos van a necesitar para poder escribir, ¿no? El punzón, el uso de, ¿no? Eso es muy importante. Y la parte cognitiva, habilidades de conocimiento. Ahí están las fórmulas que yo decía, la fórmula matemática, la fórmula física. Es muy importante enseñarle a los estudiantes habilidades para poder multiplicar, no solamente la tabla del 12. A propósito de la tabla de 12, yo no sé por qué los chicos aprenden 12 por 12 y cuando se les dice 12 por 13 ya no saben. Yo no sé de dónde salió 12 por 12, ¿no? Hasta el 12 por 12 no existe 12 por 13, 12 por 15, 12 por 20, no existe eso, ni 30, no. Hay que enseñarle habilidades cognitivas que sean capaces de desarrollar en su pensamiento matemático habilidades mnemotécnicas. ¿Qué es una habilidad mnemotécnica? Utilizar la memoria. Eso se utiliza mucho para poder desarrollar las fórmulas, ¿no?
En física hay muchas fórmulas secundarias. Y los chicos no sé, cuál es la altura para hallar la altura de un cuerpo de caída libre, ¿no? Un medio gravedad tiempo al cuadrado. Un medio gravedad tiempo al cuadrado, ¿no? Pero eso, ¿cómo me lo aprendo, no? ¿Cómo sé que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo? Movimiento rectilíneo uniforme en secundaria. O cómo es en primaria, ¿no? L cuadrado, largo por ancho, base por altura. Cuestiones muy sencillitas, o el pi r cuadrado en circunferencia. ¿Cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo? Miren, capacidades básicas, nociones básicas nos falta, ¿no? Si nosotros empezamos de esa parte básica y vamos complejizando, ya lo vamos a ver en las orientaciones pedagógicas, de lo más simple a lo más complejo, eso va a ayudar a nuestro estudiante, pero si no lo hacemos así, de repente partimos de lo complejo, ya estamos fritos. A un estudiante no le puedo enseñar palabras si antes no sabe qué es sílaba. Y si antes de sílaba no le enseño los fonemas, los morfemas, no puede. El estudiante no conoce el abecedario y ya le estoy enseñando sílabas. Estoy enseñando de repente pequeños textos. Es cierto que uno puede partir de ahí, pero va desmenuzando hacia atrás, ¿correcto? Pero lo mejor es también como nos enseñaron en Coquito, ¿no? Enseñar eso también es importante, pero son habilidades que nosotros desarrollamos. Y ustedes, si algún profesor de inicial, tiene sus habilidades para que lean imágenes, por ejemplo, ¿no? Imágenes muy bonitas, ¿no? Los chicos no leen, pero sí leen imágenes, no leen escritos, pero sí leen imágenes. Muy bien. Entonces, y las habilidades sociales. Por favor, esto nos estamos olvidando. Desarrollar habilidades sociales en los individuos que sean capaces de las palabras mágicas. Se han olvidado el buenas tardes, el buenas noches, el buenos días. Se ha olvidado del gracias. Nos hemos olvidado del gracias, ¿no? Desde casa, ¿no? Le decimos a nuestro hijo, hijo, alcánzame el azucarero, el salero, pimentero, alcánzame tal cosa, y ahí queda. Pero ¿por qué no decimos gracias? ¿Ah? Gracias porque te alcanzó. No decimos. Entonces, como que se está olvidando. A partir de ahí, nosotros podemos tener algunos problemas más adelante. Las habilidades sociales o habilidades blandas es de mucho interés porque le ayuda a compartir con los demás, a desarrollar su autonomía, ¿no? A desarrollar la resiliencia. En esta época que hemos pasado los 2 años, solamente los resilientes han podido superar muchas cosas. Esa capacidad, esa habilidad que tenemos nosotros para superar los momentos más difíciles, la resiliencia. Nos hemos olvidado de la solidaridad, de ayudar a los demás frente a la pandemia. Nos hemos sentido, no sé, alejados de todo el problema mientras la gente sufría. Esas habilidades nos ha faltado, ¿no? La empatía, importantísimo hoy en día, ponerse en el lugar del otro para de alguna manera no causarle daño. Si yo quiero que me hagan daño, insulto, pero si yo no quiero que me insulte, tampoco yo voy a insultar. Entonces la empatía y la tolerancia, la resiliencia, la asertividad, decir las cosas como son, directo, no por ahí un poco en forma de hipocresía. Usted tiene que decir lo que siente. Si algo está mal, decirle, bueno, esto no me gusta. No, esto no me gusta lo que estás haciendo. Yo creo que esto hay un límite, te estás corriendo. Yo no quisiera contigo más adelante de repente perderte como amigo, ¿no? La confianza que te tengo. Pero hay que decirlo, pues. Si uno admite todo lo que otros hacen, van a abusar de nosotros. Y si nosotros somos pasivos en todo lo que ellos hacen y nosotros solamente decimos, disculpen hacer una connotación con Ricardo Palma, el famoso chicheño, chicheño a todos, chicheño, por eso tenemos un Perú de chicheños. Llega un gobierno, hace lo que quiere, nadie dice nada. Llega una autoridad a la localidad, hace lo que quiere, usted no dice nada, es que la autoridad es el alcalde, es el gobernador, ¿qué le voy a decir? ¿Qué tengo? No tengo nada para decir. Oiga, ejercer su derecho nace desde el estudiante, pero cuando no tiene esa habilidad social de poder desarrollar su propia autonomía, cuando no es capaz de tener autoestima para decir yo me quiero, por lo tanto nadie aquí me va a hacer sentir mal, mis derechos tienen que ser cumplirse, porque también tengo deberes que cumplir. Entonces en ese momento hemos descubierto en los chicos una mina de oro que es habilidades sociales para comunicarse. Los chicos necesitan comunicarse. Se comunican de una manera bruta, ¿sí? ¿No? De una manera como ellos lo saben hacer. Pero si usted entra a ese círculo, va a darse cuenta que es muy importante la amistad. Los chicos estiman a sus profesores cuando se acercan a ellos. Por eso ustedes, profesores, si alguien de inicial, el famoso apego, lean el apego. Sí, hay cantidad de información de este enfoque importante, el apego desde niñito, abrácelo.
Recuerden que cuando nosotros vinimos al mundo, lo primero que recibimos de nuestra madre es el abrazo, ¿verdad? Ese abrazo, ese apego nos hace sentir muy importantes nosotros como seres humanos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un buen apego desde niños, nosotros también tenemos que sentir apego por los demás. A los niños hay que quererlos. Vean ustedes sus caritas cómo se emocionan, se vuelven rojitas, chaponcitas, cuando uno le dice, te quiero, hijo mío, te quiero mucho a tus alumnos. Vean, eso se hace en inicial. Eso se va perdiendo ya más adelante, ya con el devenir de los años, pero es muy fundamental el apego. Léanlo, ¿ah? Sobre todo profesores de inicial, lean el apego, por favor, ¿sí? El enfoque del apego. Muy bien. Y hablando de estándares, cuando uno habla de estándares de aprendizaje, es más o menos aquello que, ¿qué es lo que voy a enseñar? La competencia está muy bien. La competencia me dice qué es lo que debo desarrollar, habilidades, conocimientos, actitudes. Bien, esas tres dimensiones es correcto. Pero el estándar me dice cómo voy a evaluar eso. Porque yo necesito evaluar la competencia, ¿correcto? Entonces los estándares, pero son descripciones generales para cada uno de los niveles. Cuando usted abre su programa curricular de inicial, de primaria, secundaria, del Ministerio de Educación, va a encontrar estándar, ¿correcto? Usted es profesor de, a ver, de primer grado de primaria. Usted está en el nivel 3, el tercer ciclo. Ahí cuando abre los estándares están para primer y segundo grado de primaria. Pero usted es profesor de primaria, de primero, no de primero y segundo, sino de primero, porque así van avanzando los chicos. Yo tengo que ver en el estándar, que es general, cuál es aquello que es específico para mí, y eso se da a través de los desempeños. En el grado, ojo, son los desempeños. En el nivel, para lograr el nivel, es el estándar completo. Quiere decir entonces que en el estándar están los 2 grados, ¿verdad? Lea usted, abra. ¿Ya? Después que termina esto, vea, compruebe. Y ahí están, por ejemplo, en el tercer nivel, que es de primaria y de primer y segundo, va a ver usted ahí que están unidos los dos grados. Pero usted quiere, porque está en primero, desarrollar solamente lo que es para primero. Usted mismo, a través de ese programa curricular, va a ver ahí qué capacidad debe desarrollar, ¿no? De menos complejidad. Y las deja para el segundo grado, las que son de mayor complejidad. ¿Quién es la única persona que conoce? Usted. ¿No? El grado de dificultad mayor, el grado de dificultad menor. Igualito en el nivel 4, que está tercer y cuarto grado de primaria. Igual en el nivel sexto, que está quinto y sexto grado. Igual en el nivel 6 de secundaria y el nivel 7 también de secundaria. Así está dado. Entonces, por eso se dice que los estándares son descriptores, o sea, describen el desarrollo y la competencia, pero de manera más compleja en los niveles. Pero de menor complejidad es los desempeños, que son descripciones específicas, o sea, puntuales. En primer grado de primaria, en matemática, en la competencia, resuelve problemas de cantidad. Los chicos deben resolver problemas de cantidad hasta 20. Miren ustedes, eso es lo que dice el estándar para el grado, ¿no? Para el primer grado. ¿Ya? Entonces yo debo ver que eso debo hacer y eso debo igualar, eso debo enseñar. Igualmente en el segundo grado se vuelve más complejo, ya no son hasta 20, ya son, no sé, me parece que es hasta de 2 cifras, de 3 cifras, y así va aumentando la complejidad. Recuerden que viene de lo menos complejo a lo más complejo, ¿no? De tal manera que el estudiante sea capaz de resolver eso. Porque estos estándares y estos desempeños están adecuados de acuerdo al avance, ¿no? Del estudiante. Entonces, pero si tuviera problemas, alguien me dijo, profesor, no puedo avanzar, yo quiero hacer operaciones, pero solamente de mi aula tengo 15 estudiantes, de ellos 6 lo hacen, los otros 9 con dificultades, y algunos de ellos no pueden ni hacer ni contar hasta 20. Ah, es un problema. Entonces, ¿qué debes hacer? Ya, muy bien, haz un refuerzo, pues. Preocúpate sin perjudicar a los niños, ¿no? En un ambiente diferente, un espacio diferente, contra horario, pues tendrás que preocuparte por mejorar eso. Porque recuerda, no todos están en el mismo nivel, no puedes tú perjudicar a los que están avanzando. O haz una clase diferenciada también. Haz una sesión diferenciada, una actividad diferenciada, para que ustedes entiendan de la actividad con relación a la sesión, que es lo mismo, ¿no? En la experiencia de aprendizaje se llama actividad y nosotros, hasta el 2019 se llamaba, ¿qué? Sesión de aprendizaje. Muy bien.
Digo, profesor, pero una sesión diferenciada, ¿cómo es? O sea, que tengo que ser una para los que están bien y una sesión o actividad para los que están mal. No, es la misma. Es en la dificultad para hacer las preguntas con el mismo tema, nada más. Por favor, profesor Venegas, hágame usted un ejemplito. Muy bien. Comunicación. Veamos, segundo o tercer grado de primaria. Y van a leer un cuento, ¿no? Para comunicación oral. Para que comprendan lo que lee, les traigo el cuento, ¿no? O les traigo el cuento y hago la entrega de los trabajos en grupos y al grupo, porque yo sé como profesor cuáles tienen dificultades y que no. Entonces, sin que se den cuenta, puedo hacer inclusive distribución de forma dinámica para que elijan el grupo, pero ya, esa es la habilidad del profesor. Hacer que se junten aquellos, pero usted ya los conoce, pues entonces ya subrepticiamente usted hace eso. Saquen este color y los que están acá saquen ustedes, ¿no? Y se van a reunir los que menos con los que más. Entonces, ambos me van a buscar los personajes del cuento, los más importantes y qué papel desempeña cada personaje de este cuento, pequeñito, ¿no? A los que tienen dificultades, les doy, por ejemplo, le dije el patito feo, que tiene dos personajes, tres personajes, son muy sencillos de interpretar. Ya los otros, a los chicos que sé que manejan un poquito más, les doy, por ejemplo, los molinos del viento del inicio del Quijote de la Mancha, cuando habla, cuando sale, y confunde a los molinos del viento y las ovejas. ¿Se acuerda? Es un poquito más complejo, no es tan sencillo como el patito feo. Los dos, búsquenme los personajes, interpretenme qué es lo que quiere cada uno su papel. ¿Se dan cuenta? Eso es una sesión o actividad de aprendizaje diferenciado. Los dos van a resolver lo mismo, ¿sí o no? Los dos van a buscar los mismos desempeños, los mismos criterios de evaluación, voy a evaluarlos a través de una lista de cotejos o rúbricas. ¿Se dan cuenta? Eso es, hay que trabajar un poquito más nada más. Y están en las estrategias, El resto es igualito, porque le va a dar una lectura a ambos. Le va a decir que señalen los personajes en ambos. Le va a decir qué representa el papel de cada personaje en ambos. Al final pueden hacer una conclusión en ambos. ¿Dónde está la facilidad o la diferenciación? Es que unos están con una lectura más compleja, un poquito más compleja, y los otros menos compleja. ¿Se dan cuenta? Eso es una sesión diferenciada. Muy bien, ahí están los estándares, ¿no? Entonces es lo que se plantea hacer en el ciclo y los desempeños, lo que viene ahorita, lo que se piensa hacer en el grados. Si alguien pregunta, ¿qué evalúo en el aula, en el grado? Desempeños. Si alguien pregunta, ¿qué evalúo en el nivel? Evalúo estándares. O sea, la competencia en general. Entonces, los desempeños son mucho más específicos, están vinculados en cualquier contexto y de alguna manera hace que los estudiantes sean de inicial, primaria y secundaria puedan los profesores considerar en su planificación. Los desempeños vienen en los programas curriculares. A propósito, la competencia viene, los estándares vienen, los desempeños vienen, las capacidades vienen, pero las competencias no necesitan cambiar, son las mismas por cada área. Las capacidades se seleccionan de acuerdo a mi trabajo que ya he planificado. Y los desempeños sí necesitan lo que le llamo yo enriquecer. El ministerio le dice precisar, hay que precisarlos. Y para precisar un desempeño, simplemente una palabra o dos basta. Si dice que los chicos van a leer textos, diversos textos de lectura para que puedan escribir oralmente, etcétera, yo ese texto que me viene en el desempeño, no sé qué texto, entonces yo le pongo leer el patito feo. Y al otro grupo, leer los molinos de viento de Quijote de la Mancha. Ese leer el cuento patito feo, eso no está en el desempeño que viene del ministerio, eso lo he yo enriquecido. En el ministerio dice precisado, o sea, lo ha precisado. Y el resto que viene ahí, igualmente lo copia y pega idem. Y eso es todo. En base a eso, entonces, cuando van a leer, expresar textos, es del cuento que usted le ha dado, ¿no?
Eso es adecuarlo al contexto, a la realidad. A eso es pertinencia, ¿no? Yo sí estoy en la selva donde están ustedes, nuestra selva amazónica, muy rica, por cierto, muy bella, por cierto. Yo tendría, pues, que no lo voy a dar el patito feo, pues, no. Tendré que extraer de allí un mito, una leyenda, o de repente el bagrecico, ¿no? El bagrecico muy famoso, ¿no? Dependiendo del nivel, le puedo dar una lectura pequeña de los cuentos, cientos y miles de cuentos que hay en la selva, y en verdad son maravillosos los cuentos extraídos de los mitos y de las leyendas y las realidades también. Eso es, lo contextualizo, ¿no? No me voy a buscar un cuento, pues, la Caperucita Roja, ¿no? Eso ya no es estilo, ¿no? Además que distorsiona a todos los estudiantes. ¿Cómo es posible, pues, que al lobo se le mate y se le encuentre a la abuelita dentro del estómago del lobo? ¿Quién piensa eso? Los estudiantes le estamos engañando y más adelante tienen problemas de diferenciación. Como un lobo saca y la abuelita estaba viva. No, 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 eso no, por favor. Esos cuentos están totalmente desfasados de la historia. Pueden servir, depende, de los primeros estadios o estadios de vida del niño en su desarrollo para que se ría, qué sé yo, ¿no? Acciones observables, por ejemplo, ¿no? ¿Qué acciones observables podemos nosotros señalar en los desempeños de inicial o primaria, por ejemplo? Que mantengan el aula limpia, que consuman alimentos saludables, practiquen la norma de convivencia, eso siempre y cuando estén articulados al desempeño que viene en la currícula nacional, dependiendo también del área, ¿no? Dependiendo. Entonces, el desempeño, pues, son descriptores específicos y observables, en el cual lo que hago yo es enriquecerlo. ¿Cómo lo enriquezco? Colocándolo en forma pertinente en lo que yo pienso. Si es un texto, el texto tiene que ser de la realidad. Si estoy en la costa, tiene que ser un texto o cuento de la costa, ¿no? Y ustedes que están en la selva, tiene que ser un cuento de allá, ¿no? Allá hay muchos cuentos de Izquierdo Ríos que me parece interesante. El Yacumama también es otra historia que leí. Pues entonces, de eso, abasteca. O sea, deben abastecerse ustedes, no hay por qué hacerse problemas con otras realidades. Muy bien, aquí un resumen en video para ver, me pareció importante traerlo a ustedes sobre el... Maritza, una estudiante de sexto grado de primaria, ha recibido el encargo de coordinar un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto relacionado a la calidad del agua, un problema muy agudo en el vecindario. Pero uno de sus compañeros está todo el tiempo tratando de imponer sus ideas a los demás e interrumpe a Maritza constantemente. Entonces, la niña le dice que sus ideas son muy buenas, pero que van a levantar la mano antes de hablar, que quien ya opinó no puede hacerlo otra vez hasta que los demás también lo hagan, y que para aceptar una propuesta, el grupo debe votar. Pregunta a los demás si están de acuerdo o tienen una idea mejor, pero todos asienten y se adopta el acuerdo. Luego, plantea que como el agua es un tema que concierne a todos, sería bueno recoger opiniones de los vecinos para poder discutir los distintos puntos de vista. El grupo está de acuerdo y, acto seguido, empiezan a planificar la actividad. El currículo nacional define la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. De acuerdo con esta definición, ¿habrá actuado Maritza de forma competente en esta situación? Si leemos la competencia denominada Convive y participa democráticamente, podemos comprobar fácilmente que Maritza ha demostrado competencia en el manejo de la situación que se le presentó, porque ha combinado de manera muy pertinente varias de las capacidades que la integran para lograr su objetivo, organizar al grupo para desarrollar un proyecto conjunto. En primer lugar, ella ha manejado el conflicto que se le presentó de manera constructiva, actuando con empatía y asertividad ante el compañero que no dejaba participar a los demás. En segundo lugar,
ha liderado la construcción consensual de una norma que recoge el sentir del grupo y previene el desorden que amenazaba la reunión. Para lograr lo anterior, en tercer lugar, ha interactuado con todas las personas del grupo, demostrando respeto a todos. En cuarto lugar, ha valorado el tema de la investigación y ha llevado a sus compañeros y compañeras a la necesidad de deliberar sobre el agua como un asunto de carácter público. Estas 4 capacidades forman parte de la competencia sobre convivencia y participación democrática, pero solo su combinación oportuna y pertinente le ha permitido a Maritza actuar competentemente en una situación difícil para lograr su propósito. Detrás de la respuesta de Maritza a la situación descrita, podemos reconocer diversas capacidades puestas en juego. Ella ha evaluado bien las circunstancias, así como sus posibilidades de respuesta, antes de elegir la opción que tomó. Lo agrede, lo amenaza, lo denuncia, lo regula, lo hace bilateralmente, involucra al grupo. Asimismo, ha ejecutado con delicadeza y asertividad la opción que eligió de manera que funcione sin causar asperezas con su compañero. Tus ideas son muy buenas, le dijo, pero ¿qué tal si nos ordenamos para hablar? Actuar de manera competente supone justamente comprender la situación que se debe afrontar, evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, analizar las combinaciones más pertinentes para luego tomar decisiones y poner en acción la opción elegida. Demostrar competencia supone también saber combinar determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Muy bien, ahí tienen ustedes, chiquitita nada más la exposición. Y han visto lo importante que se maneja la estudiante cuando se le habla o cuando demuestra sus capacidades para desarrollar y combinar muchas capacidades, muchos recursos. No se necesita que haga muchas cosas. Este ejemplo típico es muy importante que lo tomen en cuenta ustedes, colegas. De repente pensarán, pero las capacidades son demasiadas. ¿Cómo yo voy a verlo cuando construye su identidad, cuando resuelve problemas? Basta en una acción de lo que hizo el estudiante, ¿no? Porque ella pudo fácilmente decir, cállate la boca, déjame hablar a mí, ya hablaste, no. Pero eso sería hablar en forma pertinente, eso sería hablar con delicadeza, eso sería posible hacerlo ahí, o encendería más la mecha para que el otro le conteste de mala manera, ¿no? ¿Verdad? No era la forma de actuar en ese sentido. Entonces, lo único que hizo es lo que se hace para resolver conflictos. Este es un ejemplo típico para resolver conflictos. Decirle a la persona, muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué te parece si nos ordenamos? A, B, C y D. Me parece excelente tu idea. Esa es una forma de desviar la atención porque la persona que está interviniendo, y como intervenía varias veces en el ejemplo, lo que quiere es demostrar que él sabe también, demostrar que él puede hacerlo. Entonces no se le puede abandonar con el criterio de cállate la boca, ¿no? Es lo que los profesores solemos cometer errores, de decirle al estudiante, cállate, ya estás fastidiando, déjame hacer la clase. Eso no puede ser. Le cortas toda acción y el estudiante no participa más, él y los demás, porque los demás han visto en usted cómo actúa. Entonces, si a Juancito le callaron la boca, yo mejor me callo porque a mí también me van a callar la boca. Y yo no quiero pelearme con el profesor. ¿Se dan cuenta? Entonces, para demostrar que uno es capaz de hacer o combinar muchas capacidades, no es necesario hacer muchas cosas. En un minuto la chica hizo todo eso, ¿no? Y pertenece a personal social, por si acaso, ¿no? Y también las mismas capacidades pertenecen a ciencias sociales. Construye su identidad. Miren ustedes, entonces, la competencia lo que hace es que los chicos, de alguna manera, puedan ser capaces de regular sus acciones, participar más en clase, pero va a depender mucho de nosotros, los profesores, para darles esas oportunidades. Hablando de esto, se complementan los enfoques transversales. ¿Qué son los enfoques transversales? Son aquellos que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestras actitudes,
con nuestros valores, nuestro sentido ético. Y aquí estos han sido sacados de la Ley General de Educación, el artículo 8, léanlo. Justamente son 8 principios, ¿no? Y ahí vean los principios, sino que se agregó uno que ya está, había un problema, está desfasado, no porque se quiera, sino que parece que hay una presión muy fuerte. No sé si se acordarán de que con mis hijos no te metas, le están haciendo un gran daño, pero el ministerio no sale al frente, ¿no? No sé, no quiere hacerse problemas, me parece. Cuando se habla de lo que es con la cuestión de tener nosotros que respetar la sexualidad de los chicos. Nosotros, por si acaso, nosotros no en la igualdad de género, nosotros no formamos individuos que ya sea para ser de repente de la comunidad LGTB o formar, no, ese es nuestro trabajo, no es eso. Entonces tienen mal entendido ese enfoque. La equidad de género lo que busca es que todos sean tratados por igual. Por favor, vivimos en un mundo moderno de tal manera que a llegar tanto los avances en que las personas necesitamos de todos. ¿Por qué tienen que discriminarse estos puntos? Nosotros, muchos padres de familia piensan que nosotros en la escuela, que porque se permite eso, estamos haciendo que los chicos de repente se contaminen. No, los chicos no se forman en la escuela, de repente sus inclinaciones diferentes de las que fueron formadas, como dicen, religiosamente, aunque yo dudo de eso porque habría que verlo, no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero al niño hay que respetarle tal como es, respetar, si los chicos no comulgan con, de repente con la mayoría, pues esos hay que darle mucho apoyo moral, hacer lo que compartan con nosotros, ¿no? No es un delito que el chico tenga otras inclinaciones sexuales. Yo no quiero andar más en esto, pero creo que estamos viviendo mal. Estamos en la época de medieval. No estamos para eso. Nosotros tenemos que respetar. Y en la escuela no se forma. En la escuela nosotros no desarrollamos inclinaciones sexuales por uno por otro. Si es en ciencia y tecnología, pues se le ayuda al estudiante a conocer su cuerpo, su organismo, qué es la célula, qué son los tejidos, qué son los órganos, qué son el cuerpo humano, y parte fundamental del cuerpo humano. No estamos enseñando más que eso. Entonces, si hay un trasfondo, me parece, más político, o de repente con algunas ONGs internacionales, ver esto, ¿no? Y también en sentido religioso, etcétera. En verdad, hace mucho daño. Muy bien. Estos enfoques transversales, entonces, nacieron en los principios de la educación peruana, y que son 8, y están en el artículo 8, justamente. Busquen, artículo 8 creo que sí. Y busquen ahí los principios junto con la finalidad de la educación peruana. Y ahí tienen el enfoque del bien, enfoque de derechos. Todos tenemos derechos, los estudiantes tienen derechos, y eso es tener conciencia de que ellos tienen facultades que se les tiene que dar. Los chicos tienen desde sus padres de familia derecho al vestido, derecho al sostén, o sea, la alimentación, derecho a la educación. Son derechos ineludibles y que vienen con los derechos del niño en forma internacional y que la ONU lo ha declarado. O sea, esos derechos son discutibles. Tiene derecho a tener un nombre propio, tiene derecho a que se le respete su sexualidad, su condición económica, su procedencia, etcétera. No tenemos por qué ser tabla rasa de eso. Su libertad y responsabilidad y diálogo y concertación. Ellos son capaces de poder dialogar entre ellos, por eso interactúan con los estudiantes, entre sus compañeros y con el profesor, ¿no? El enfoque inclusivo, la atención a la diversidad. Hay que respetar las diferencias, justamente que hablaba con relación al enfoque de igualdad de género, ¿no? Hay que respetar las diferencias y también por el lugar de procedencia. No porque viene de la selva y porque tiene un acento diferente a los demás, sean capaces de fomentar el bullying, ¿no? Esa cuestión repetitiva de fastidiar, de insultar con adjetivos de todo calibre para que el otro se sienta mal. La equidad, tienen derecho a la enseñanza, correcto, fin fundamental, pero necesita que todos se le enseñe por igual. No debe haber preferencias, colegas, por favor. Se ha visto en muchas circunstancias en que por estas preferencias los niños no, usted piensa que los niños son de repente, no conocen bien, eso se nota, miren, en pequeñas cositas, inicial o primaria, viene el aniversario, quieren que haya una reinita, y es muy bien, y quieren que haya un paje, que es un varoncito.
Pero ya la mamá influye y como con la profesora ahí, como que no, siempre apoya, está siempre metida ahí, le dice, mi hija que sea reina, ya le voy a comprar su cetro, su bastón, todo su vestido. Y la profesora cede, muy mal. ¿Quiénes tienen que elegir la reina? ¿Ah? ¿Las madres o los estudiantes? Todos sus compañeritos, todos. Ellos eligen la reina. Si se equivocan, ellos eligen la reina. Desde ahí, miren, este pequeño ejemplito hace que nosotros nos sintamos mal cuando más adelante le pedimos que ellos compartan, que puedan ser capaces de sentir por los demás, sean capaces de solidarizarse, sean capaces de tener su autonomía. Si le estamos quitando esos derechos, ¿no? ¿No? La equidad de la enseñanza significa para todos por igual. ¿Por qué una mamá va a tener que poner que porque tiene dinero de repente comprarle todo? Y de repente va a ser sujeto más adelante de burlas. Porque los compañeritos dicen, no, yo no te elegí, esa no es mi reina, lo han elegido otros. Entonces miren ustedes, desde esos pequeños ejemplos, hay que crear confianza en las personas, se ha perdido la confianza. Desde que hay mucho peligro a la delincuencia, qué sé yo, los robos, las personas tienen desconfianza de todos. Uno va en el carro y comienza a mirar por todos lados, ¿no? Así. Yo paro lo mismo, ¿no? ¿Quién está detrás? Y está caminando y una persona que está detrás y ya camina una cuadra y usted sigue y hace este gesto, ¿no? A mí me pasó una vez, le cuento una anécdota pequeña. Yo iba por la calle Pizarro, acá en Trujillo, y pues tuve que bajar y me tenía que ir hasta la Plaza de Armas y un poco más allá, hasta el Mercado Central. Entonces yo cogí y una señora que se iba delante con su bolso, me voy a presentarle a la señora y yo vio atrás también. Y no, claro, ella no me vio, pero sintió los pasos. Yo seguía y ella seguía, ella seguía. Y como ella seguía con pasos largos, tan igual que yo, prácticamente andábamos juntos. Y pues son 4 o 5 cuadras, ¿se imaginan, colegas? Entonces, pues ahí la señora se dio vuelta. Entonces yo me molesté un poquito, ¿no? Pero yo entendí. Le digo, señora, no se preocupe, no soy delincuente. No, no, disculpe, señor, y que por acá, ¿no? Entró en la conversa, ya, ¿no? Entendió. Pero es que estamos así, ¿no? No hay confianza en las personas. A veces los amigos más allegados o la familia más allegada comete algunas cosas que a veces nos hace que nos sintamos defraudados, ¿no? El enfoque intercultural, por nuestra cultura, nuestra diversidad multipluricultural, la selva es multipluricultural, hay etnias en cantidad. Usted seguro alguna vez me dirán cuántas etnias hay, cuántos dialectos hay, cuántas tribus todavía en forma indígena existen, aunque la mayoría de ellas ya están castellanizadas, mucho adecuados a la realidad moderna, ¿no? Entonces, miren por ahí, el enfoque intercultural también hace que se cumpla la justicia, ¿no? Lo justo, hay que respetar los valores tradicionales, ¿no? Su cultura, su folclore, sus costumbres. El diálogo intercultural debe surgir a partir de ello, ¿no? Muy bien, el enfoque de igualdad de género. Bueno, esto está, algunos dicen que ya se sale del contexto, ya no se considera, pero yo pienso que no podemos acceder a eso tan prontamente. Debe haber una discusión más libre, pero el ministerio no se pronuncia. Yo quiero dejarlo ahí, ¿no? Hay que ser empáticos, pues, ¿no? Hay que ser empáticos. Nosotros no somos de otro mundo, somos seres humanos. Yo no quiero meterme ni con la religión, ni con otra política, nada. Simplemente yo, de tener un hijo o hija, como los tengo, ustedes también de repente, es así, y así, qué bien, que quisiera que lo respeten en el colegio, tal como son ellos. Nada más, yo no pediría nada más respeto para ellos. No porque son así, no porque no, simplemente respeto. Creo que todas las personas merecemos respeto. El enfoque ambiental está dedicado por el medio ambiente. Miren cuánta destrucción. Miren todas las enfermedades que son proclives últimamente. Muchos infieren, y yo también soy uno de ellos, que es debido al envenenamiento del planeta, ¿no? Estamos matando al planeta y cada vez nos estamos hundiendo más. Aparecen más enfermedades desconocidas, pero es por nuestro propio maltrato a la tierra. O sea, esta tierra en un momento fue bendita, tuvo todo sin contaminación, sin gases, sin smog, sin nada. Aire enrarecido, viciado, con lleno de humo, no había eso. Pero nosotros hemos, o sea, el hombre va a destruir, lo construyó para luego destruirlo. No tiene sentido eso, ¿no? Pues bien, por ahí va el enfoque ambiental. Y el enfoque orientado al bien común. Todos debemos actuar con equidad y justicia, democráticamente, debemos ser solidarios en estas etapas tan críticas. Se merece estar solidario con los que no tienen.
y tener empatía. ¿Sí? Solamente uno, cuando se coloca en el lugar del otro, como le decía en el ejemplo anterior, solamente podemos comprender qué se siente, ¿no? La responsabilidad es fundamental. ¿Sí? En el bien común hay que ser responsables de nuestros actos. ¿Sí? Tenemos que asumir el pasivo y el activo. Si una autoridad comete un error, pues tiene que asumir su pasivo. Si el presidente ha cometido un error a elegir a malos ministros, tiene que asumir su responsabilidad, decir, me equivoqué y quiero enmendar y quiero llamar a todos para participar democráticamente. No encerrarnos entre cuatro paredes, no que me odian porque soy de la sierra, no, no, no. Nadie tiene que ver con eso ni juzgarlo, pero no podemos vivir así en salto y mata y ya va a llegar un año y estamos así, empobrecidos. Y las cosas que suben, ¿no? Y encima de eso, la guerra de Ucrania que no para. El enfoque en la búsqueda de la excelencia. Todos queremos la superación personal, la autorrealización de Abraham Maslow, ¿no? El que habla de este enfoque importante, ¿no? De que los seres humanos podemos superar, ¿no? Y eso es lo que se quiere. Se llama autorrealización. Y eso va a depender mucho de una gestión de autonomía, queridos colegas. Hay que hacer que los estudiantes gestionen su autonomía, sean capaces de adquirir su propia independencia en sus aprendizajes, que sean capaces de generar también sus aprendizajes por sí solos. Y bueno, en cuanto a las orientaciones, punto central. Estas orientaciones muy pocos colegas le prestan atención. Muchos ni siquiera se dan cuenta. ¿Y saben dónde lo ubicamos? ¿Saben dónde se encuentra? En su actividad. Yo voy a dar lectura y les voy a decir dónde se encuentra. Están en su actividad antes llamada sesión de aprendizaje y también forma parte de su experiencia de aprendizaje antes llamada proyecto de aprendizaje, porque tiene una similitud. Hay cierta diferencia, pero muchas semejanzas con el proyecto. Yo estoy totalmente de acuerdo que se desarrollen proyectos de aprendizaje o experiencia de aprendizaje, pero no áreas integradas 4 o 5. No, 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 todas las áreas, todas. ¿Por qué tiene que ser privilegiadas 4 o 5? No, todas las que se den. De acuerdo al nivel, ¿ah? De acuerdo al nivel. Muy bien. La primera orientación son 10. Esto está en el Currículo Nacional de Educación Básica. Y me parece interesante porque les voy a hacer ver que está en su programación. Ahora, en su programación, ya sea experiencia o ya sea actividad de aprendizaje, estas 10 deben estar ahí, pero de manera implícita, o sea, se deduce que ahí es sin que lo diga, y de manera explícita, declaratoria. O sea, ahí usted le va a encontrar con su propia letra. Entonces, hay dos formas. Y yo voy a señalar las 10 y le voy a indicar en cuál de ellas se encuentra, ¿no? Entonces, ¿en dónde le podemos encontrar? O ya sea que lo veamos escrito, o ya sea que implícitamente digamos, esa es, ¿correcto? Voy a pasar al otro porque creo que ahí estoy describiendo ya. Muy bien. Ahora, implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas. Esa es la situación significativa. Todos partimos de una situación significativa. Recuerden que nosotros resolvemos situaciones o acciones o problemas y con una cuestión retadora a través de preguntas, qué es lo que debemos hacer para que el estudiante se inmiscuya, debe conocer la situación retadora, las preguntas retadoras para que el estudiante se involucre, porque recuerden, ojo en la planificación, hoy en día el profesor y el estudiante están comprometidos, adquieren un compromiso, eso se llama propósito. Todo lo hacemos, ¿sí? Recuerden, propósito. El propósito es qué es lo que quiero lograr al final. Si, por ejemplo, voy a hacer así. Si, por ejemplo, voy a elaborar un periódico mural por el aniversario de mi institución educativa, por su aniversario, o quiero hacer un periódico mural de las fiestas sanjuaninas, no sé si es sanjuaninas, no sé el nombre, de San Juan, que ya está próximo en toda la parte de la selva. Entonces, el periódico mural interviene en todas las áreas, por ejemplo, una experiencia de aprendizaje y diversas actividades con cada una de las áreas. Muy bien, si yo quiero partir de esa situación, es el aniversario. Y al final voy a tener un producto. ¿Cuál es el producto? El periódico mural. De todas las actividades que realice mi colegio en su aniversario. Eso va a ser mi punto de quiebre. Con eso voy a terminar. Al final, se va a crear un periódico mural, lo voy a exhibir, no sé en qué parte de la institución, en un aula o en el patio, pero en las paredes tiene que estar mi periódico mural. Muy bien, entonces,
Esa es la situación. Todo empieza de una situación significativa. Y tenemos que involucrar al estudiante para que participe. Y el compromiso es que elaboremos ellos y yo. ¿Sí? Es nuestro compromiso, es nuestro reto. Entonces, cuando uno compromete al otro, en este caso, profesor-estudiante, entonces es interesante. Porque el estudiante dice, no soy solito yo, como era antes, ¿no? El estudiante, hazlo, hágalo, resuelva, ejercicios por acá, problema. No, no, no. Vamos haciéndolo. Por eso se declara el propósito. En inicial, el propósito se lee, porque los chicos no pueden leer todavía, no pueden escribir eficientemente. Usted lo que tiene que hacer es leerle. Nuestro compromiso, queridos hijos o hijitos o niños, es que vamos a hacer nuestro periódico mural para nuestro colegio, por su aniversario. Tienen que decirle, ¿ya? Y nuestro propósito, nuestro compromiso es hacer tal cosa. Vamos a hacer esto, vamos a recortar, vamos a hacer dibujos, vamos a utilizar acuarela, va a haber concurso de, qué sé yo, las mamás van a concursar en una feria gastronómica, es en nivel inicial, me pongo en el nivel inicial, o primaria o secundaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo parte de una situación significativa. Ahora, esa situación significativa está en la experiencia de aprendizaje, está en la actividad de aprendizaje, declarada así, con su nombre, así, así. Dice situación significativa y viene la narrativa y unos 6 o 8 renglones, por favor. Yo he leído muchas situaciones que ya prácticamente 2 hojas, ¿no? Pues pierde la noción. Es muy sucinto, se detalla el problema, el lugar, en la escuela, qué sé yo, número tal, o cómo se llame, planteo la situación o la situación problemática o una situación dada al aniversario, no es problema, por ejemplo, el aniversario, y luego hago las preguntas, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy bien, 6, 8 renglones, no más debe llevar, y está escrita, está explícita, o sea, lo veo, ¿sí? Lo veo, ahí está. 2, es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello cubre una necesidad o un propósito de su interés. Ampliar información, preparar algo, entre otros, así se favorece la autonomía de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué orientación estamos hablando? Entonces, miren ustedes, vamos a regresar al anterior, es generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Ojo, generar interés. Entonces, si nosotros ya hicimos el compromiso de que participen en la situación significativa, que está declarada, está en el documento, nosotros tenemos que de alguna manera cumplir ese compromiso, ese reto, ¿no? Entonces, tenemos que generar interés. Y ahí viene la motivación. Si un estudiante no está motivado, no se interesa, pues. Así de simple, no le gusta, no quiere. Vamos a hacer un periódico mural, mis estimados estudiantes, y mira, este grupo va a participar acá, las mamás van a aparecer, aquí va a haber fútbol, vamos a jugar fulbito, vamos a jugar vóley, la niña va a jugar vóley, vamos a jugar ajedrez, qué sé yo, un montón de juegos en el aniversario, va a haber danzas, los estudiantes se van motivados, se van a sentir contentos, el niño quiere participar, usted genera el interés, entonces hay que generar para que participe de la situación significativa, porque eso va a resolver el problema. Ahora, esta orientación de generar interés se encuentra declarada, así como se dice, en la sesión de aprendizaje, actividad o experiencia de aprendizaje, muchas veces sí y otras veces de forma implícita. Es cuando se le dice al chico o al estudiante, se va a hacer esto, y eso está declarado, se llama propósito. Porque es el propósito, es declarativo, por lo tanto es explícito, se ve, se lee, inclusive le pone propósito. Esta es la segunda orientación. Para que los estudiantes muestren interés, yo tengo que declarar mi propósito. ¿Qué vamos a hacer? Elaboración de un periódico mural de las actividades tal, todas enumeradas. ¿Se dan cuenta? Es la primera explícita, la segunda también explícita. ¿Qué quiere decir? Que se ve. Está ahí, escrito. Tercera, aprender y hacer son procesos indesligables. Es decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprenden a partir de su experiencia. Este es el aprender haciendo. Vamos a ver
¿Cuál de ellas es? Aprender haciendo. ¿Por qué es importante que el estudiante lo haga? Si el estudiante participa de los sucesos del periódico mural, seguimos con el ejemplo, es importante que ellos corten, ellos pinten, ellos bailen, ensayen los bailes con usted apoyándolos. Ese es el aprender haciendo. Los estudiantes, más que decirles esto van a hacer, que es el propósito, es que los estudiantes lo hagan. Estas son las actividades que hacen, las tareas, las acciones. ¿Están declaradas? Sí, también es explícito, porque ahí se le va a decir, vas a hacer tal, esto, ¿no? El grupo tal de danzas, las madres que van a participar en la... Estoy hablando de inicial, también puede ser de primaria. Entonces, ahí sigo haciendo el periódico mural. Ojo, para no perdernos la sesión o actividad de aprendizaje. Elaborar el periódico mural. Entonces, como ustedes verán, hay toda una connotación, una continuación, ¿no? Una articulación de lo que estoy hablando con las orientaciones. ¿Está escrito? Sí, porque eso demanda en que a los chicos se le dice tal acción vas a hacer. Tiene que estar. Si no está escrito, no lo va a hacer. Si lo va a declarar oralmente y luego dice, pero la madre lo revisa, yo tengo un niño de inicial, profesora, y sé que van a bailar, pero no le he enviado esto, no está escrito. Tiene que estar escrito, entonces tiene que estar explícito. La cuarta orientación consiste en recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante. Muy bien. Eso es recuperación de saberes previos, ni siquiera doy vuelta al anterior. Es que los chicos, dice Jean Piaget, el teórico de la teoría cognitiva o cognitiva, que para yo darle nuevo conocimiento, ¿sí? Algo nuevo en una sesión, yo tengo que saber cuánto sabe el estudiante. Porque si no sé cuánto sabe mi estudiante, pues en la vida yo voy a hacer mi clase sin saber qué hacer. Por eso le digo que en la planificación tiene que haber una diagnosis, una evaluación diagnóstica al inicio en marzo. Y yo también recomiendo, por favor, cuando tienen las vacaciones intermedias que duran 2 semanas, no sé si este año más, creo que vamos a tener una nomás, 2 semanas, se van un tiempito largo, medio mes. Al volver hay que hacer pequeñas preguntas de una evaluación diagnóstica. Ojo, que una evaluación diagnóstica, mucha pregunta, profesor, ¿me puede dar una evaluación diagnóstica? Yo no te voy a dar, te puedo orientar. Tu realidad es en ese sitio. Alguien me habló de Puno otra vez, del Cusco. Le digo, lo siento, pues, pero yo no te puedo elaborar una evaluación diagnóstica. ¿Quién sé yo? Yo no estoy en tu pueblo, en tu comunidad, yo no puedo elaborar una evaluación diagnóstica. Te puedo sugerir, te puedo dar ideas, te puedo dar modelos, y los modelos existen en cantidad en el Internet, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer una prueba diagnóstica? Salvo que yo, pues, conozca la realidad, esté del colegio, por favor. Entonces, recuperación de saberes. Dice Jean Piaget, de nuevo repito, tengo que conocer cuánto sabe mi estudiante para yo enseñarle el nuevo conocimiento. Entonces, eso tengo que hacer con preguntas. Y eso está pues en el inicio, cuando dice, haré preguntas, y todavía lo coloca explícitamente ahí. Desarrollaré preguntas para recuperar saberes previos. Así todavía lo pone usted. Pero no es necesario que lo coloquen, no están escritos. Simplemente se hacen preguntas, se hacen interrogantes. ¿De qué color son las plantas? ¿Cuántas plantas conoces? Dependiendo del tema que tienes. Es que en ese momento yo me voy a copiar de todo lo que el estudiante conoce. Porque yo voy a hablar sobre el tema, pero voy a ahondar sobre lo que conoce. Porque puede hacer lo siguiente, que también está una de las orientaciones. Que yo esté dando conocimientos, dando competencias, desarrollo y capacidades con ellos, desempeños tan sencillitos que el colegio del estudiante. Voy a ser un poco enfático en ejemplo. Imagínense que yo voy a preguntar, escuche, imagínense que voy a preguntarle qué es la célula a los niños de primer grado de primaria. En la vida, pues, los niños no van a poder contestar esto porque ellos, su nivel todavía es muy pequeño, están ellos, ¿no? Y sin embargo, esta pregunta en primer grado de secundaria sí será pertinente, ¿no? Y en el primer grado de primaria no. Podré preguntar en el primer grado de secundaria, para exagerar de nuevo, ¿de qué color son las hojas de las plantas? Tampoco, pues, están en primera y secundaria. A eso me refiero. Entonces, recuperar, ¿no? Los saberes previos es muy importante para el nuevo conocimiento yo impartir. Ahora 5.
Se requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y de interacción necesarias, la información, los principios, las leyes, los conceptos, las teorías que lo ayudarían a entender y afrontar los retos planteados. A ver, ¿a cuál de las orientaciones se refiere? Construir el nuevo conocimiento. Porque ya, recuerden que yo ya pregunté, ya sé que saben los estudiantes, entonces yo les voy a construir nuevo conocimiento a partir de lo que ellos me han respondido a través de las interrogantes, las cuestiones que he planteado, y ya sé cuánto necesita más el estudiante. Entonces, a partir de ahí yo le doy el nuevo conocimiento. Muy bien, estamos con la mitad de orientación. La sexta orientación, la anterior, cuando habla de construir el conocimiento. Eso lo podemos ver de forma implícita, ¿no? No está escrita, pero es cuando nosotros desarrollamos las actividades con los chicos, ¿no? Ahí le decimos al estudiante que va a desarrollar esto, o le damos una separata para que ellos desarrollen actividades, y ahí le damos pues, sobre, por ejemplo, ecosistemas, todo lo que es, las plantas, forma de plantas, clase de plantas, toda esa información, porque recuerden que va a construir el conocimiento a partir de lo que yo le voy a entregar, porque ya sé qué conoce, ¿no? Entonces yo voy a ahondar un poquito más, a eso se refiere. El error puede ser empleado más bien de forma constructiva como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión, la revisión de los diversos productos o tareas, o evidencia también que se llama del profesor como el estudiante. Esto se llama, ni más ni menos, el aprender del error. El error constructivo, ¿no? Los estudiantes ya hoy no cometen errores, puede ser, tienen dificultades, y eso lo sabemos para retroalimentar, ¿no? Entonces, estudiantes tienen dificultades, de alguna manera nosotros tenemos que ayudarle a que a partir de lo que se equivocó, o de los errores que nosotros podemos decirlo, o de las dificultades que ellos tuvieron, enseñarles, ¿no? Y decirle, bueno, esto aquí falta algo, ¿no? ¿Crees tú que podemos hacer otras cosas? A ver, ¿qué sugieres tú? Vamos trabajando conmigo. Y a partir de eso yo le estoy enseñando, ¿no? El alumno no cometió el error, el alumno cometió de repente una dificultad. Esa dificultad yo le tengo que ayudar. Eso se llama retroalimentación. La séptima orientación requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante, cuya solución permita poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse de una idea, una información o de un comportamiento que contradice y discute sus creencias. Esta orientación se llama generar el conflicto cognitivo. O sea, yo inmediatamente, ya conociéndolo, cuánto sabe mi estudiante, o sea, eso ya, ya lo hemos señalado, conociendo cuánto sabe mi estudiante, yo le puedo decir a partir de eso qué es lo que necesita, ¿ya no? Pero frente a ello yo tengo que plantearle un conflicto cognitivo. Si el estudiante me dijo que las plantas son todas de color verde, yo le tendría que decir una interrogante de decirle, ¿tú crees que todas las plantas son de color verde? Si yo te diría que hay plantas que no todas son de color verde, entonces le creo un conflicto cognitivo, lo que señala Jean Piaget, ¿no? Le creo un conflicto cognitivo de tal manera que a partir de ello yo voy a ya impartir los conocimientos que él necesita. Eso se llama el conflicto cognitivo, el desequilibrio que voy a crear con él. Muy bien. El octavo, supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades, zona de desarrollo próximo, que habla Vygotsky con respecto al nivel actual, zona de desarrollo real, por lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. El anterior, el séptimo, cuando dice plantear el conflicto cognitivo, también es implícito, o sea, explícito, está escrito. Inclusive ahí algunos colegas que lo ven, voy a crear el conflicto cognitivo y colocan las interrogantes. Eso quiere decir que explícitamente está declarado ahí, ¿no? Se ve en la actividad, se ve en la experiencia, el conflicto cognitivo. Y cuando decide acompañar, es que nosotros queremos que hay que mediar el aprendizaje de un conocimiento inferior a un conocimiento superior. Nosotros somos los mediadores. Al estudiante no le puedes dar menos de lo que necesita o más de lo que necesita siempre y cuando no esté en el nivel. Eso quiere decir que nosotros miremos atentamente cuando hablamos del estándar. El estándar te dice qué es lo que el estudiante debe
aprender. Ahí está clarito. Entonces nosotros no podemos ser tan complejo que el estudiante no lo pueda entender o tan insignificante que el estudiante tampoco se dedica porque se harta, ¿no? Son cosas tan sencillas que el estudiante ya sabe, entonces redundar en eso no es posible. Entonces, mediar es que nosotros vamos a ver de un grado de complejidad de un grado inferior a superior, de manera que el conocimiento se va ampliando, las competencias se van ampliando de menor a mayor, ¿sí? Y de eso el estudiante va a aprovechar. Esto también de manera implícita, no escrita, eso va a depender de analizar bien las tareas y actividades que lo estás haciendo el estudiante. Si tú ves el propósito y ves que está yendo, o mejor dicho, sus actividades son de menor a mayor complejidad, dirás inmediatamente, aquí está esa orientación, la octava orientación que está mediando el aprendizaje. Si no, dirás, esto no se ve, ¿ya? Es implícito, no está escrito. Se intuye que ahí debe estar. 9. Ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo, caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy en día para el desarrollo de competencias. Eso, mis queridos participantes, es el aprendizaje cooperativo. ¿Sí? El trabajo cooperativo es importante porque ayuda al estudiante a que todos se comprometan en algo, en hacer algo. Alguien me dijo, ¿cuál es la diferencia en trabajo colaborativo con trabajo cooperativo? El trabajo colaborativo es lo que los estudiantes puedan dar, y el trabajo cooperativo es lo que estudiantes deben dar sí o sí para que todos se beneficien, o en su defecto, si es algo mínimo, si algo no es sin importancia, todo se perjudica. Porque viene, esta palabra es acuñada de la que es en la parte económica, ¿no? Las cooperativas. Las cooperativas, por ejemplo, tienen accionistas, ¿no? Estos accionistas, personas que aportan, ¿sí? Socios, tienen que colocar una cantidad de dinero para beneficiarse. Si ponen todos por igual, tienen que poner todos por igual para que se beneficien todos. Si no ponen esa cantidad, no van a beneficiarse, o sea, perjudican. Entonces, es como la frase de Fuente Ovejuna, todas a una, o de los tres mosqueteros, ¿no? Todos unidos, ¿no? Entonces, eso es la interdependencia que hay en el trabajo cooperativo, ¿no? Esa interdependencia de que todos dependen de todos. Y en el trabajo colaborativo dan lo que puedan dar. Están colaborando, pues. Y finalmente, esta orientación de aprendizaje de trabajo se va a ver cuando se distribuyen los equipos. Puede ser explícito, puede ser implícito. A veces se declara y ahí está, ¿no? Cuando no está declarado, dice, formar equipos de trabajo en forma cooperativa, está declarado, ¿no? Es explícito. Pero dirá, por ejemplo, forman equipos para socializar, entonces ahí es implícito. ¿Se encuentra ahí en la actividad? Sí, ahí debe estar. 10. Finalmente, el pensamiento complejo de Edgar Morin. La complejidad de la realidad significa que uno quiere ir más allá de la enseñanza propiamente dicha, ¿no? Entonces, prácticamente aquí el enfoque está en que los problemas y desafíos que tiene el estudiante en su entorno deben ir más allá de la propia dimensión. Inclusive, Edgar Morin habla de la interplanetariedad, ¿no? Él habla de una solidaridad interplanetaria. Es un pensador, es un educador, tiene los siete saberes de la educación. Edgar Morin es francés, de tal manera que su pensamiento va más allá del planeta Tierra, ¿no? Por eso habla de la interplanetariedad, habla de la solidaridad interplanetaria y tantas cosas. A uno lo tachan de loco. Pero el pensamiento complejo es ir más allá de la misma clase. Todos desarrollamos una sesión, una actividad de aprendizaje, una experiencia. Pero el estudiante que demuestre en el cual pueda aprender cosas que vaya más allá de lo que el título, el propósito de la sesión está dada, ahí está desarrollándose el pensamiento complejo. O sea, con retos mucho más allá de la situación, miren lo que estoy diciendo, con retos que van más allá de la situación retadora de lo que hemos planteado en las situaciones significativas. ¿Ya? Entonces, si solamente desarrollamos la situación significativa tal como es, situación retadora, todo lo hacemos, estaremos cumpliendo con lo normal. Pero si el estudiante va más allá con ejemplos, lo lleva a su realidad, a su entorno, entonces ya está superado, ¿no? Tiene un pensamiento mayor.
ir más allá, como dice, más allá de lo que propiamente estamos haciendo, ese desarrollo del pensamiento complejo. Bueno, y tenemos también la tutoría. Es importante en estos momentos con los chicos que están pasando en la parte emocional, socioemocional, hacer que los estudiantes desarrollen con nosotros algunos problemas, ¿no? Hay que, de acuerdo a me parece la 535, la 35, la resolución, habla de que en el retorno a la escuela se debe trabajar la parte emocional, socioemocional, muy importante. Ahora, esta tutoría se puede trabajar a manera individual, ahora que hay muchos problemas, o a manera grupal. En grupo, un focus group se reúne y mediante un sociograma se puede ver un test y puede evidenciar qué problemas tienen y luego abocarse a lo que más problemas apuntan, ¿no? Uno lo direcciona y entonces, muy bien, estos chicos tienen problemas. Generalmente se hace en secundaria, pero en primaria también se puede abocar a través de preguntas. Y cuando es individual, cuando identificamos de alguna manera algunos problemas que nos hablan nuestros estudiantes recurren a nosotros, o nosotros intuimos que por ahí hay, lo llamamos, ¿no? Y hablamos con él o ella, y hay un problema que está pasando, entonces individualizamos nuestra tutoría. Ese es nuestro trabajo. Y ahí finalmente con la evaluación formativa. Sabemos que la formativa forma parte del 5º módulo, me parece, pero de alguna manera hay que entender que esto de alguna manera es un proceso que siempre va a estar y que es totalmente formativo, nos permite tener reflexión sobre lo que el estudiante desarrolla y nos permite también identificar los avances, las dificultades y logros que tienen y que después de la evaluación se pasa a la retroalimentación. Y ahí están las orientaciones de lo que es la evaluación formativa, ¿no? Y bueno, estamos concluyendo con esto último. Muchísimas gracias, queridos participantes. Esperamos que los problemas que hayas tenido de comunicación se amplíen. El día de mañana se estará subiendo al canal de YouTube de ICESMIA la grabación de esta clase para los que no pudieron estar presentes por problemas de internet que tienen o para los colegas que quieren volver a verlo, a visionarlo. Muchísimas gracias de mi parte a nombre de ICESMIA.